Pregunta sobre el parque de maquinaria. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, harán la pregunta por el mismo orden que he señalado. Contestará la concejala doña Miriam Rodríguez y, en su caso, si hay réplicas, igualmente por el mismo orden para que cierre el debate doña Miriam. Así que tiene la palabra don José Luis Márquez. Muchas gracias, señor alcalde. Hemos conocido que recientemente el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por el Ayuntamiento de Salamanca en relación con una decisión previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que declaraba la situación en la que se encuentra el parque de maquinaria como ilegal, porque ya no se puede actuar. Hay que recordar, solo haciendo un breve recorrido, que este parque de maquinaria se construyó pese a que la Confederación Hidrográfica del Duero inicialmente consideró que el terreno en el que se iba a ubicar era inundable y, por tanto, no se podía construir. Curiosamente, el Partido Popular, en el uso partidista que acostumbra a tener de las instituciones, cuando presidió la Confederación Hidrográfica del Duero, autorizó esta instalación del parque de maquinaria sin que hubiera ningún informe técnico que lo avalara, y así lo dicen las sentencias judiciales. Es decir, fue una decisión política y partidista que los tribunales posteriormente han dicho que fue, desde luego, irresponsable y, aparte, no conforme con la legalidad vigente. Esta cuestión nos lleva a día de hoy a que tenemos un parque de maquinaria que previsiblemente tendremos que inutilizar y derribar. De hecho, así lo contempla el nuevo contrato de recogida de residuos y limpieza urbana, que contempla dos opciones. Una de ellas es el traslado al polígono del Montalvo de estas instalaciones y otra, la adaptación en el vertedero de Villamayor para también trasladar estas dependencias o estas instalaciones. El coste económico de cada una de esas opciones, la primera es en torno a 1 millón de euros, la segunda en torno a 1.600.000 euros, es decir, en el peor de los casos, digo para los ciudadanos, es decir, para todos, incluso podremos llegar a asumir un coste de todo el recorrido judicial y de las obras para legalizar la situación cercano a los 2 millones de euros. Ante estas decisiones que se han adoptado y que, por cierto, son imputables única y exclusivamente al Partido Popular, siempre donde gobierna y cuando gobierna, tanto aquí como en la Confederación Hidrográfica del Duero, planteo las siguientes preguntas. ¿Qué decisión o decisiones va a adoptar el Gobierno municipal para cumplir los pronunciamientos judiciales? ¿Cuál será el coste económico del traslado o la construcción del nuevo parque de maquinaria para el bolsillo de los salmantinos? Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis. Doña Carmen. Muchas gracias. Bueno, se construyó un parque de maquinaria en un lugar que no era idóneo, pero no hace falta que ningún tribunal lo dijera, ni que lo diga o no diga la Confederación Hidrográfica. El mismo ayuntamiento tenía que saber que allí no se puede construir. Eso tiene que estar determinado en el Plan General de Ordenación Urbana. Ustedes lo saben, las zonas inundables de 100 o 500 años no se puede construir, y menos este tipo de infraestructuras que son esenciales dentro de los servicios que presta el ayuntamiento y que además contaminaban el río. Ustedes lo sabían y con todo y con ello se empeñaron, y que conste que hubo muchas entidades y muchas asociaciones que les dijeron que no se podía construir ahí tan cerca del río y que era un peligro para la salud del río el construir ese tipo de infraestructuras ahí. De hecho, se tiró una estructura fluvial para que colara, como que sí que era posible. Bueno, nos encontramos encima con un proceso judicial dilatado en el tiempo, para arriba, para abajo, y mientras tanto ahí está esta estructura y sigue haciendo sus funciones. Y si existe un peligro de contaminación del río, digamos que lo está contaminando. Entonces, la pregunta es, una vez de que el Tribunal Supremo ha determinado que ya no caben recursos de más tipo, ¿qué piensan hacer ustedes en relación al parque de maquinaria? Y una reflexión. El parque de maquinaria nos ha costado construirlo, nos va a costar destruirlo y nos va a costar volverlo a construir. O sea, esto es lo que se llama una decisión inteligente. Doña Virginia, tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, como soy la tercera, creo que ya quedan en evidencia las preguntas que traíamos aquí.
Yo comparto con mis dos compañeros iniciales la preocupación por qué va a ocurrir ahora. Mi preocupación también es qué plazo de tiempo tenemos para cumplir esta sentencia respecto a la nueva reubicación y, por último, cuánto puede suponer de coste para el ayuntamiento y, por tanto, para los bolsillos de toda la ciudadanía esta mala decisión que teníamos todo el mundo claro que rozaba la ilegalidad y que además no era correcta, sobre todo por una cuestión medioambiental. Simplemente espero que la respuesta sea concreta, precisa y podamos conocer realmente cuál es el siguiente paso del ayuntamiento. Muchas gracias. Contesta doña Miriam. Muchas gracias, señor alcalde. Pues el Gobierno municipal ya se encuentra trabajando en ello, tal como dije en la Comisión de Medio Ambiente el otro día, el miércoles, junto con la Administración directamente competente en este sentido, que es la Confederación Hidrográfica del Duero. Desde luego hay datos o cosas que no podemos contestar aquí inmediatamente, como ustedes mismos comprenderán, como son los costes exactos, a pesar de esas previsiones a las que ha hecho alusión el señor don José Luis Mateos, y, por ejemplo, los plazos que, como bien sabe usted, doña Virginia, no dependen tampoco en su totalidad de nosotros. Por supuesto, se les dará la cumplida información cuando se disponga de ella, no obstante, como siempre se viene haciendo. Muchas gracias. José Luis tiene la palabra. La primera pregunta era qué decisiones va a adoptar el Gobierno municipal para poner cumplir los procedimientos judiciales. Parece que no hay respuesta. La segunda, cuál será el coste económico, traslado y construcción del nuevo parque de maquinaria. Tampoco hay respuesta, aunque también es verdad que la compañera Carmen ha aludido a una cuestión importante que quizás sea que se aclare. ¿Cuánto costó la construcción en su día del parque? ¿Cuánto va a costar del derribo del parque actual? Y ya sabemos cuánto va a costar el nuevo porque está en el contrato. Creo que es bueno que se respondan a estas preguntas cuando, además, en la Comisión de Medio Ambiente de este miércoles se dijo que no se tenía la información y que ya se les informaría a los concejales miembros de la misma en el futuro. Parece que solo ha tardado 48 horas en encontrar algunas respuestas, aunque está claro que no de manera satisfactoria o de manera concreta a lo que se pregunta. ¿Qué decisión va a adoptar el Gobierno municipal, por tanto? Queda pendiente de contestar. ¿Y cuál es el coste económico total que vamos a tener que soportar los salmantinos por la decisión caciquera del Partido Popular en este caso? Muchas gracias. Muchas gracias, doña Carmen. Bueno, que yo había cogido un folio en blanco dispuesta a apuntar todo lo posible y solo he apuntado, hay cosas que no se pueden contestar ahora. Bueno, creo que hay que esmerarse un poco más. Esto no es de ayer ni de antes de ayer, ¿vale? Ya se sabe hace un tiempo y hay que ponerse manos a la obra. Sobre todo tengan en cuenta dos cosas. Primero, la contaminación del río, que sigue ahí, eso no se ha resuelto. Y luego otra cuestión. Esto nos obliga a cambiar un aspecto, una de las intervenciones del Tormes Plus. Ténganlo en cuenta, no vaya a ser que con el tiempo y entre que vamos y venimos se ejecute y luego tengamos también que quitarlo. En el Tormes Plus hay una intervención para disimular un poco esta estructura que realmente es horrorosa y más ahí en la ribera del río. Por favor, que no se ejecute, no vaya a ser que también tengamos que derribar eso. Muchas gracias. Doña Virginia. Bueno, yo la verdad es que no voy a decir nada más. No me va a contestar ninguna de las tres preguntas que le he hecho. Entiendo que tengo que apuntado. Todavía no se puede contestar. Yo entiendo que con esta respuesta nos obligan a seguir preguntando todas las semanas y todos los plenos hasta que obtengamos la respuesta. Lamentablemente, yo sí quería decir una cuestión. Ese tipo de preguntas las traemos al pleno porque entendemos que en el pleno hay obligatoriedad de contestar y que, además, la contestación tiene que ser una contestación precisa, concreta. No como muchas veces nos pasa en las comisiones informativas, que en el momento inmediato en el que se pregunta no se tiene la respuesta porque lo desconocemos, pero se da un plazo de tiempo para poderla resolver de semana en semana. El preguntar por escrito en el pleno también tiene su objetivo, el que la persona o la delegada o delegado competente pregunte al personal técnico para poder tener una respuesta. Yo lamento que en este plano o en este tema no se nos haya contestado. Por eso el próximo pleno traeré la misma pregunta y preguntaremos semanalmente en comisión hasta que obtengamos la respuesta. Qué pena, ¿no? Qué pena que la comunicación no pueda ser mucho más rápida, más cercana y más, de alguna manera, concreta, ¿no? Muchas gracias, doña Virginia. Doña Miriam. Bueno, veo que no les ha gustado mi respuesta. A ver si les gusta más la segunda. Lo que más me decepciona es que percibo que se alegran de que haya una resolución contraria a los intereses de los salmantinos. Es decir, parece que en lugar de defender al ayuntamiento,
y, por ende, a los ciudadanos salmantinos, puesto que se actuó con el convencimiento de encontrarse en la legalidad vigente con una autorización concedida por la Administración competente, pues ustedes se alegran. Aquí tengo la autorización, por mucho que ustedes digan. No se la voy a leer entera, pero aquí en la parte dispositiva pone: resuelve autorizar al Ayuntamiento de Salamanca la ejecución de las obras del parque de maquinaria de limpieza urbana ubicadas en la parcela de Huerta Otea, en zona de policía de Río Tormes. Por lo tanto, ustedes aquí lo que traen es un tema para intentar sacar rédito político muy dudoso, por cierto, porque otra cosa, lo que se dice aportar, pues aportar, no aportan nada, ni una sola propuesta. Y doña Carmen sí que estaba en el Plan General de Ordenación Urbana, consecuentemente autorizado o bien activado por parte de la Confederación Hidrográfica del Duero. Lo que se aportan son intervenciones manipuladoras, cuando el Ayuntamiento ha actuado, como repito, con esa autorización de la Administración competente, además. Ahora, llegado este momento, por supuesto, las resoluciones judiciales hay que cumplirlas, aunque eso a ustedes parece que en algunos sitios les importa mucho, como en este, pero en otros pasan de ello totalmente. Aparte, aquí se ha hablado también de costes y demás, pero desde luego este equipo de gobierno no juega en absoluto con el dinero de los salmantinos. Ustedes, con sus políticas, son los que juegan todos los días con el dinero de los salmantinos. Todos los días los salmantinos notan en sus bolsillos, gracias a sus políticas, el incremento del precio de la luz, la gasolina, la cesta de la compra en general, la inflación, el impuesto de los pobres y ahora hasta parece que peajes en las autovías. Si son la pura incoherencia personificada, cuando menos. En cuanto a las cifras que se barajan, pues exactamente. Hombre, dejen de comportarse como hooligans, por favor. Don Álvaro, muchas gracias por su intervención, que no es oportuna. Gracias. En cuanto a las cifras que se barajan, como ya hemos dicho anteriormente, vienen previstas, son unas previsiones que existen y que se hacen en los anexos del contrato. Si lo que quieren ustedes aquí son concreciones más, que digo yo, y unas cifras concretas, bueno, pues tendremos que esperar un tiempo para tenerlas. Desde luego se le darán en su momento. Se debe recordar, pues, la autorización a la que antes me he referido. El parque de maquinaria está ahí en virtud de una resolución de la Confederación Hidrográfica del Duero y en cuanto a las responsabilidades, pues no sé, pero es que ¿están ustedes dudando de la profesionalidad de los empleados públicos de este ayuntamiento, que son los que elaboraron esto? Pues efectivamente, si el ayuntamiento ha actuado conforme a una resolución concedida por otra administración y por mucho que quieran darle la vuelta, lo que resulta de esa resolución judicial es la anulación de la autorización de concesión de la CHD, pues habrá que valorar, reclamar las oportunas responsabilidades patrimoniales, en este caso, a quien las concedió. Y de ello se encargará el departamento competente, que en este caso no es el mío. Así que sí, aspiramos a que el coste, como dicen, sea cero para los salmantinos o lo más cercano posible a ello en virtud de la misma. Y estoy segura que ustedes, como no dejan de ser concejales de este ayuntamiento, aunque estén en la oposición, se alegrarán de ello y lo apoyarán. Salamanca es una ciudad limpia y cuidada. Aquí el trabajo lo pone el equipo de gobierno y para muestra un montón, con más de 6 millones de euros invertidos en la renovación de parques y jardines. Esto por poner un ejemplo, porque ejemplos de trabajo los hay muchos en otras áreas también. Dejen de intentar contaminar a los ciudadanos y aprovechen todo lo bueno que ofrece nuestra ciudad, que es mucho. Respiren el aire de calidad de Salamanca. No obstante, seguiremos trabajando, no lo duden ustedes, por y para los salmantinos, defendiendo sus derechos y, como los he dicho, sobre la base de la colaboración mutua con la Administración directamente competente, en este caso la CHD, como ya estamos haciendo. Muchas gracias. Una cuestión de orden. Una cuestión de orden. El reglamento dice expresamente que nos ciñamos a las cuestiones que se plantean en ruegos y preguntas. Me gustaría hacer constar que la respuesta o no respuesta que ha dado la concejala delegada no cumple el reglamento conforme a sus términos que se establecen. Quiero hacerlo constar porque si a nosotros se nos exige ceñirnos a las cuestiones planteadas, también debe hacerse con el resto de miembros de la corporación. Muchas gracias.